En 1994, un pastor kurdo caminaba por las colinas del sur de Turquía. No buscaba nada en particular, pero entonces lo vio. Piedras enormes, perfectamente talladas, medio enterradas en la tierra. Llamó a las autoridades, llegaron los arqueólogos, y lo que encontraron debajo de esa colina cambió todo lo que creíamos saber sobre la historia humana. Porque esas piedras tenían 12.000 años. 12.000, cuando supuestamente los humanos todavía eran cazadores nómadas que no sabían construir nada más complejo que una choza. Bienvenidos a Archivo Inexplicable. Hoy hablamos de Göbekli Tepe, como si contáramos una historia. Para entender por qué Göbekli Tepe es tan impactante, primero necesitas entender lo que se suponía que era verdad. Durante décadas, la historia oficial decía lo siguiente: los humanos empezaron como cazadores y recolectores. Durante miles de años vivieron en pequeños grupos, sin estructuras permanentes, sin organización compleja, sin arquitectura. Luego, hace unos 10.000 años, descubrieron la agricultura, y eso lo cambió todo. La agricultura permitió asentarse. Asentarse permitió construir pueblos. Los pueblos llevaron a las ciudades, y las ciudades crearon la civilización. Ese era el orden. Primero la comida, luego la construcción, luego la religión y el arte. Göbekli Tepe lo pone todo patas arriba. Porque este lugar fue construido hace 12.000 años, antes de la agricultura, antes de las ciudades, antes de la escritura, antes de prácticamente todo lo que consideramos civilización. Y sin embargo, ahí está, imponente, perfectamente diseñado, con columnas de 6 metros de altura que pesan entre 10 y 20 toneladas. Klaus Schmidt, el arqueólogo alemán que lideró las excavaciones durante años, lo dijo sin rodeos. Primero vino el templo, después la ciudad. Una frase que llevaba siglos de historia oficial dándole la vuelta. Göbekli Tepe significa, en turco, colina del ombligo. Un nombre humilde para uno de los lugares más extraordinarios del planeta. El yacimiento se encuentra en el sudeste de Turquía, cerca de la ciudad de Şanlıurfa, en una región que los arqueólogos llaman el creciente fértil, la misma zona donde siglos después nacería la agricultura. Lo que hay allí son círculos de piedra, enormes recintos circulares, cada uno formado por columnas de piedra caliza en forma de T. Algunas miden 6 metros de altura, otras pesan más de 20 toneladas, y no es uno solo. Son al menos 20 recintos diferentes, 20 círculos, y solo hemos excavado una pequeña parte del yacimiento. Según los estudios geomagnéticos, hay mucho más enterrado aún. Pero lo más impresionante no es el tamaño, es lo que hay tallado en esas columnas. Animales, decenas de animales, leones, zorros, serpientes, buitres, escorpiones, jabalíes. Todos tallados con una precisión que asombra incluso a los escultores modernos, con perspectiva, con detalle, con vida. Algunas columnas tienen figuras humanas abstractas, con brazos y manos apenas insinuadas, como si fueran guardianes de piedra. Nadie sabe exactamente qué significan, pero todos los investigadores coinciden en algo. Este lugar no era una vivienda, no era un mercado, no era un lugar funcional, era un lugar sagrado, un templo, el templo más antiguo conocido en la historia de la humanidad. Y aquí es donde empieza el problema real. Porque construir Göbekli Tepe no era fácil. Para empezar, las canteras donde se tallaron las piedras están a varios kilómetros de distancia. Esas columnas de 20 toneladas tuvieron que ser transportadas, sin ruedas, sin animales de carga domesticados, sin maquinaria, solo con humanos.
Calculad cuántas personas hacen falta para mover una piedra de 20 toneladas por un terreno irregular y montañoso. Los investigadores estiman que en la construcción de Göbekli Tepe trabajaron de forma coordinada entre 500 y 1000 personas, quizás más. Pero según la historia oficial, en esa época no existían poblaciones de ese tamaño. Los grupos humanos eran pequeños, nómadas, dispersos. ¿De dónde salió toda esa gente? ¿Cómo se organizaron? ¿Quién les dijo qué construir y cómo? ¿Quién tomó las decisiones? Para coordinar una obra así, necesitas líderes, necesitas jerarquía, necesitas una estructura social compleja, necesitas, en definitiva, una civilización. Pero se supone que en esa época eso no existía. Y hay otro misterio igual de perturbador. En un momento dado, hace aproximadamente 10.000 años, Göbekli Tepe fue deliberadamente enterrado. No destruido, no abandonado, enterrado. Alguien, o muchos, tomaron la decisión de cubrir todo el yacimiento con tierra y piedras de forma intencionada y ordenada. Lo dejaron sellado bajo la colina. ¿Por qué? ¿Era un ritual? ¿Querían protegerlo? ¿Esconderlo? ¿O simplemente cerrarlo porque habían terminado con él? No lo sabemos. Y probablemente nunca lo sabremos con certeza. Los investigadores llevan décadas intentando responder estas preguntas, y hay varias teorías que merecen atención. La teoría más aceptada hoy en día sostiene que Göbekli Tepe fue un centro de reunión, un lugar al que acudían diferentes grupos nómadas de la región en momentos determinados del año, quizás en épocas de caza o de celebración ritual. Eso explicaría cómo se reunió suficiente mano de obra para construirlo. No vivían allí permanentemente, sino que acudían de forma periódica. Y algunos investigadores van más lejos. Proponen que fue precisamente la construcción de este templo lo que motivó el nacimiento de la agricultura. Es decir, que al tener un lugar de reunión sagrado al que había que volver regularmente, los grupos humanos empezaron a cultivar los alrededores para asegurarse de tener comida cuando volvieran. No fue la agricultura la que creó los templos, fue el templo el que creó la agricultura. Una inversión total del modelo que nos habían enseñado. Luego están las teorías más especulativas. Algunos investigadores independientes señalan que la disposición de los recintos podría estar alineada con estrellas y constelaciones, que las figuras talladas podrían representar mapas del cielo de hace 12.000 años. Si eso fuera cierto, implicaría que esos humanos tenían ya un conocimiento astronómico sofisticado, que observaban el cielo con atención, que le daban un significado a lo que veían, que pensaban de formas que hoy nos costaría imaginar. Göbekli Tepe lleva 30 años siendo excavado, y cuanto más se excava, más preguntas surgen, porque este lugar no es una anomalía aislada. En los últimos años han aparecido yacimientos similares en la misma región. Karahan Tepe, Taş Tepeler, estructuras igualmente antiguas, igualmente complejas, igualmente inexplicables. Lo que empieza a dibujarse es la posibilidad de que hace 12.000 años existiera en esa región una cultura mucho más desarrollada de lo que asumíamos. Una cultura con rituales, con arte, con arquitectura monumental, con organización social sofisticada. Una cultura que desapareció, o que simplemente esperaba a ser encontrada. Y eso nos lleva a la pregunta que más incomoda a los historiadores. ¿Cuántas otras cosas no sabemos? ¿Cuántos otros Göbekli Tepes están ahí fuera, enterrados bajo colinas que nadie ha excavado todavía? ¿Cuántas veces hemos reescrito la historia solo para darnos cuenta de que la versión nueva tampoco era completa? La historia no es un libro terminado. Es un libro que seguimos escribiendo.
Y cada vez que encontramos algo como Göbekli Tepe, arrancamos varias páginas y empezamos de nuevo. Eso es todo por hoy en Archivo Inexplicable. Si este vídeo te ha hecho preguntarte cosas que antes no te preguntabas, entonces hemos hecho bien nuestro trabajo. Suscríbete si no quieres perderte el próximo documental. Y dinos en los comentarios, ¿crees que Göbekli Tepe es la prueba de una civilización perdida? ¿O simplemente un pueblo muy organizado que construyó algo extraordinario?